gracias. Gracias por recibirnos allí donde usted nos sintoniza y por acoger los criterios, comentarios e información que queremos plantearle, proporcionarle, siempre a la luz de principios bíblicos, para que podamos ver cómo está la realidad local, internacional, y podamos tener un criterio de cómo Dios nos está guiando a entender nuestras vidas y nuestro entorno. Gracias. Tenemos una cantidad de información toda amplia y valiosa, de tal manera que vamos al grano. En el plano nacional vamos a entrar con unas par de noticias, las dos hacen una, par de noticias que muestran algo que queremos comentar sobre la perspectiva de Ecuador y la visión internacional que ofrecemos, lamentablemente no la mejor, de las gestiones, las relaciones de la clase política en Guayaquil. Adelante con esta información cortesía de Ecuavisa, las sesiones solemnes con las que pretendieron homenajear al puerto principal, la ciudad de Guayaquil. Pero la motivación de levantar... Dos sesiones solemnes para una misma fiesta, dos eventos con discursos cortos o dicho de otra manera tan extenso como las ideas de quien los profiere. En la municipal estaba Aquiles con su talón herido, 19 minutos y 37 segundos de verbo y sustantivo y la intención de vestir de política la investigación que lleva adelante la fiscalía en su contra. No hay tiempo, adversidades o adversarios lo suficientemente fuertes para detener los destinos de nuestra gloriosa Guayaquil. 22 cuadras más allá, el Ejecutivo rendía homenaje a la ciudad. Qué recios avatares de entonces has tenido. Sonrisas y pesares repítense en tu historia. El presidente se aprendió el fragmento de un poema, lo recitó como lo recordaba y decía todo lo que significaba para él la ciudad que lo vio crecer. Es imposible poner en palabras lo que Guayaquil significa para mí. La ciudad donde mis padres se conocieron, enamoraron y decidieron formar una familia. En la orilla municipal se seguía con la tradición de hacer de estos encuentros un recuento de obras hechas y un anuncio de lo que se va a hacer. Sin pronter, es decir, con los papeles en las manos, el alcalde insistía en que él asumirá las consecuencias que sea que acompañen la defensa de la ciudad. Por ustedes seguiré asumiendo con honor cualquier batalla, siempre firme, con la convicción intacta, porque ustedes merecen fortaleza de espíritu y corazón para enfrentar todo lo que se interponga entre sus justos derechos de vivir con dignidad o que cualquiera intente detener las obras de Guayaquil. En la sesión de la presidencia también se hablaba de la gestión y de las promesas y se pedía tiempo, que los problemas no se resuelven de un día para otro. En este lado Noboa tampoco iba de frente. De hecho, si son estas las referencias de la política de estos tiempos, pues la política es un ejercicio de insinuaciones. Resurjamos como un pueblo unido, abierto al progreso y la paz, sin permitir la impunidad, la injusticia y la corrupción. Viejos enemigos a los cuales aquí nunca invitaremos. Inédita, sin embargo, fue la performance del presidente. Y no por lo extenso, que le faltaron 6 segundos para completar 7 minutos de discurso. Es que se presentó un Noboa flemático que hasta levanta la voz y en solemne guayabera. Del otro lado, un Álvarez velando el tema, porque no es una sesión conmemorativa el espacio para hablar de los problemas que se tiene con la justicia, pero no se aguantó las ganas y propuso un nuevo sentido para cuando se hable del caso AAA. El guayaquileño es altivo, autosuficiente y arrecho. ¡Que viva Guayaquil! ¿Ah? ¡Vamos! Y no hubo mucho más. Esos fueron los discursos bajos en sodio y en propuestas, y de solemnidad escasos. Pueden ustedes imaginarse, queridos televidentes, pueden imaginarse la visión que le ofrecemos al mundo cuando por un lado decimos, venga al Ecuador, venga a invertir al Ecuador, venga. En el Ecuador va a haber oportunidades para que sus inversiones rindan y esto sea de beneficio para el Ecuador. Y cuando le decimos, venga al Ecuador, que aquí las cosas le van a ir bien, y el inversionista prende la televisión y encuentra que en Guayaquil, para, comillas, celebrar los 489 años de fundación de la ciudad, los disgustados hicieron su sesión el uno y su sesión el otro, mandaron invitaciones unos a unas autoridades, el de acá no a esas autoridades, el de este lado invitó a otras autoridades que el de acá tampoco las invitó. Es decir, cuando vemos que ciertos actores ajenos a la pelea personal de esas autoridades, ambas de Guayaquil, no solamente ciudadanos, sino
gente que ha hecho su vida en Guayaquil y que normalmente deberían estar unidos y darse la mano y saludarse, no con afecto, por último, pero sí con respeto, porque ambas son autoridades, porque ambos representan a su terruño Guayaquil, porque ambos se supone que están haciendo las cosas para que esa ciudad maravillosa que es Santiago de Guayaquil pueda tener un horizonte diferente en el futuro inmediato. Y en lugar de ver ese apretón de manos respetuoso, al menos, no digo cariñoso, pero respetuoso y allende de las diferencias porque hay una razón mayor, su terruño, su patria pequeña, no. Encuentran, el inversionista tal vez potencial extranjero, encuentra que el uno hace sucesión por aquí y habla como que no dice nada, habla de cosas en contra de la situación del otro y le devuelven el favor, 2 kilómetros, 200 metros en línea recta separados, y cuando ven que de este lado están los actores de la justicia con el uno y cuando ven que están del otro lado otras áreas de poder, ¿qué es lo que el inversionista extranjero dice de Ecuador? Invertir allí. Están locos. Si ni ellos entienden, van después a entenderme a mí en mis problemas en caso de que llegue a haber inversión. No, muchas gracias. Hay mejores lugares más seguros. Y si a eso suma la delincuencia, los secuestros, las vacunas, la guerra interna, etcétera, etcétera, no, gracias. La inversión no llega al Ecuador. ¿Saben quién paga los platos rotos? No los actores del problema personal. No. Ellos no pagan. Ellos son transitorios, ¿verdad? Además tienen fortunas, el uno y el otro, tienen una comodidad material que les permite decir, esto no me afecta a mí. ¿Saben quién paga? Juana Pueblo, la gente más humilde, que por no juntarse, como manda la Constitución de la República, coordinando acciones, no digo con cariño, digo con buena voluntad y respeto, coordinar acciones para el bien del pueblo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque primero está el yo. Qué pena, realmente qué pena, ¿verdad? Un pueblo dividido, decía Simón Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Qué sentencia, ¿verdad? Y si a eso le subimos de nivel de análisis, el de la poderosa palabra de Dios cuando dice, si os coméis y os mordéis los unos a los otros, terminaréis destruidos los unos y los otros, por igual. Ese es el análisis que hace la Biblia, y cuando ponemos la Biblia al análisis por filtro de estos elementos, sabemos que si no cambian las actitudes de los ecuatorianos, pero particularmente como ejemplo, sus autoridades, nos seguiremos mordiendo unos a otros y terminaremos afectados y destruidos unos y otros. Así de sencillo, porque nadie va a reelegir a peleones que dejan de lado los altos intereses. Y por último, aunque sea romántico, pero ¿qué más alto nivel puede pedir una persona que homenajear a su tierra, a su ciudad, darse la mano con respeto, hacer una sesión que muestre que podemos dejar las diferencias cuando hay un objetivo mayor como Dios manda, el amor a su prójimo, a su pueblo, a su Guayaquil, que son los guayaquileños y las guayaquileñas? Pero no, nada de esto pasa. ¿Y saben ustedes cómo en otros lugares del mundo terminan las cosas cuando no hay un solo criterio de integración y de felicidad nacional? Vean ustedes la siguiente noticia que nos rememora el evento más grave que en este momento se desarrolla en el plano de Latinoamérica en general. Vamos con esta información, cortesía de Coavisa. Los militares han sido parte integral del control que en Venezuela se ejerce desde el poder político, y esto no es una idea de Nicolás Maduro, sino una herencia de la gestión de Hugo Chávez, quien como ex militar supo cómo cooptar la lealtad absoluta, con cargos públicos, impunidad y dinero. Sin el pedigrí militar de Chávez, Maduro construyó su propio grupo de aliados en la milicia, y hoy muchos de ellos, como él, enfrentan acusaciones de corrupción y abuso de los derechos humanos. El socialismo del siglo XXI hizo de los militares en Venezuela una verdadera casta que controla fábricas, la importación de alimentos, medicinas, la minería y la industria más grande del país, la petrolera. ¡Nunca me han dejado solo! ¡Hemos ido juntos a todas las batallas!
Pero la crisis económica de Venezuela provocó que los bonos en efectivo y los beneficios que reciben las familias de los militares ya no tengan el peso que tenían antes. Por ello, la fijación de Maduro en depurar constantemente a las Fuerzas Armadas e intensificar los repartos que apuntalen sus lealtades. El objetivo es tener el control total y la democracia para ello no le es suficiente. Entonces, nombra a Padrino López ministro de Defensa, le entrega la coordinación administrativa de la administración pública entera, así como del gabinete ministerial que está conformado en buena parte también por militares. A la inexistencia de líneas claras que dividan lo civil de lo militar, ausencia que apaga la democracia, se suman las denuncias internacionales que se han dado contra integrantes de las Fuerzas Armadas y del gobierno, a quienes se ha dado por llamar cartel de los soles. Gente cercana al poder involucrada en una gama de actividades criminales que van desde el tráfico de combustibles hasta la minería ilegal, pasando obviamente por el narcotráfico. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro, a varios funcionarios y ex colaboradores de su gobierno por cargos de narcoterrorismo. En Venezuela no se ha abierto proceso judicial alguno contra los sospechosos. Por el contrario, no pocos de ellos incluso han ascendido de rango. Para algunos analistas, esa es la evidencia palpable de que entre Maduro y las Fuerzas Armadas hay una codependencia tóxica. Él depende de ellos para mantenerse en el poder. Ellos lo necesitan para sostener sus privilegios. Qué análisis tan duro y contundente, pero qué análisis tan cierto. Es una radiografía de lo que pasa en ese pobre país hermano Venezuela. Pobre país hermano. ¿Y por qué digo pobre? El salario básico que en moneda oficial de Venezuela, al cambio de la calle, es decir, el real, no el que dice el Banco Central o la autoridad monetaria, eso es cuento, ya sabemos. Como muchas cosas, cuento. Dicen que la felicidad, que lo están cambiando y todo, cuento. El salario real en moneda oficial, traducido al valor del dólar verdadero, el del cambio real, $4 de salario básico que tienen que recibir una población empobrecida. El 80% de los venezolanos está bajo el nivel de pobreza y el 50% de todos está bajo los niveles de extrema pobreza. Esa es la realidad del otrora uno de los países más ricos del mundo. No se sabe bien si fue el primero en un momento determinado, pero en todo caso, con toda seguridad, no dejó de ser el segundo país con mayores reservas petroleras del mundo, que exportaba millones de barriles de petróleo al día y hoy no termina de exportar ni medio millón. ¿Por qué? ¿Saben ustedes? Porque en un momento determinado, la falta de organización, la falta de tener un espíritu nacional unificado, más allá de las diferencias ideológicas que ocurren en todas las latitudes del mundo, pero con un solo espíritu para que sea complementario, para que lo que usted piensa con un énfasis un poco más hacia lo social y lo que yo pienso con un énfasis más hacia la dinámica económica, se complementen en lugar de chocar. Pero chocaron y chocaron y chocaron y se dividieron y se enervaron hasta que llegó un falso redentor, ¿no? En ciencia política se llama mesianismo. Llegó un mesiánico que dijo que él iba a solucionarlo todo. Y en un momento dado llegó al punto de caminar por una plaza, por una avenida en Caracas, ver un edificio, exprópialo, quítalo. Y así las empresas dejaron de trabajar en Venezuela, y empresa que deja de trabajar significa que no hay producción, y cuando no hay producción, simplemente para poder tener lo que antes se producía, se tiene que importar. Los dólares del petróleo sobraban, sigue importando. Se volvió un remolino de torpezas, de tonterías económicas. A eso súmele las reacciones internacionales que a través de bloqueos y condicionamientos hicieron que la economía venezolana languidezca y fuera enflaqueciendo hasta el punto de la supervivencia apenas. ¿Saben cuál es la cifra más demostrativa del desastre de aquellos que, diciéndose a sí mismos salvadores, diciéndose a sí mismos reivindicadores de los pobres,
¿Saben cuál es la cifra más demostrativa del fracaso, del engaño de todas estas gentes? 8 millones de venezolanos salieron de su país dejando a sus padres, a sus madres ancianos para tratar de sobrevivir en el mundo y de alguna manera hacerles llegar unos dolaritos para que papá y mamá o el abuelito sobrevivan en Venezuela. Esa es la realidad. Revisaba un criterio muy interesante de una filósofa política europea que dice que aquellos que en el populismo dice que ama a los pobres y dice con sarcasmo, y ama tanto, los populismos aman tanto a la gente pobre que los multiplican. Así de sencillo. Ahí está Nicaragua. Acabo de leer hace poco, antes de entrar al estudio, una noticia. 86% de los nicaragüenses no tiene acceso a la canasta básica. ¡Bravo, socialismos! No digo los socialismos correctos. Por ejemplo, un señor Mujica en el Uruguay, hombre inteligente, un hombre anciano. Fue guerrillero en su época de mayor fuerza y fragor, pero entendió, porque era un hombre sereno y sabio, entendió cómo conducir, fue presidente de Uruguay y miren cómo entregó Uruguay en mejores condiciones. Hoy Venezuela se debate en una circunstancia gravísima. Se está levantando la gente y hay como 700 detenidos en las últimas horas, 700. Derribaron las estatuas de Chávez. Que no sea, Dios permita, que se produzca un verdadero levantamiento estilo guerra civil en Venezuela, porque esa patria no merece más muertes. Ya con las muertes que han habido de venezolanos deambulando en el mundo, ya con las muertes que han habido de venezolanos que son explotados en otros países del mundo, aquí en el Ecuador, gente trabajadora, porque nos ha venido de la mala también, cierto, no hay que negarlo, pero nos ha venido de la buena, y a la gente trabajadora aquí en el Ecuador, malos ecuatorianos, les hacen trabajar por $5 al día. Día trabajado, día pagado. Y eso cuando lograron ventas, ¿verdad? $5 al día. Si trabaja 10 días, apenas $50. Si trabaja 30 días sin descansar al mes, $150. Dígame usted, ¿qué cuarto pequeño, tipo Tugurio, en Guayaquil o en Quito, lo arriendan por menos de $200 o alrededor de $150? Esa gente tiene que sobrevivir, por eso hay tanto hombre o mujer, ancianos, mujeres con niños pidiendo ayuda. Esa es la causa, la que estamos analizando de aquellos que cacarearon que iban a cambiar la situación de ese pueblo venezolano. Y la verdad, lo único que pasó es que el señor Maduro es el único gobernante del mundo que tiene acta levantada ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por genocidio. Hay denuncias contra Putin, pero eso todavía no está ni en trámite ni comprobado. Pero resulta que el señor Maduro sí lo tiene. El señor Saab fue detenido en Sudáfrica y transportado a América. ¿Por qué? Porque era el tesorero de los miles de millones de dólares que manejaba él como tesorero de los ladrones, saqueadores del patrimonio de los venezolanos. Y así podemos mencionar el tema de los ahijados, me parece, del señor Maduro, o parientes cercanísimos, ahijados, me parece, del señor Maduro, vinculados al narcotráfico, etcétera, etcétera. Un pueblo que es agarrado, sorprendido, le engañan, le envuelven con el cuento de las reivindicaciones, la demagogia, el cuento, el caramelito, que vota ingenuamente, termina así. Es una lección para los ecuatorianos. En el próximo año tenemos elecciones y no podemos equivocarnos, porque el día que nos equivocamos, o tiranos de derecha o tiranos de izquierda, agarran del cuello al país para exprimirle lo poco que le queda. No lo hagamos. Y oremos como cristianos por ese pueblo para que haya paz y para que haya una reflexión. ¿En dónde? Bien lo decía hace poco nuestro querido productor. ¿En dónde? En donde puede gravitar. Para uno, para otro lado se cae el tema. Y el eje central son las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas
tuvieran conciencia de su propio pueblo y sus necesidades, pudiera ser que susciten por la vía de la paz, pero con firmeza, un cambio para la patria de aquel que nos mandó, de aquel que nos regaló la idea de la libertad, la tierra de Bolívar. Queridos amigos, tenemos muchas más informaciones. Vean ustedes, vamos al plano nacional. En el plano nacional, vean ustedes un ejemplo terrible de cómo actúa la justicia en el Ecuador. El caso Radio Patrulla y la desgracia de un hombre y de una familia que 14 años después fue declarado lo que siempre fue, inocente. Adelante con esta información, cortesía Coavisa. Eduardo Ron vive solo en un cuarto rentado en el norte de Quito. Ya no guarda los uniformes de la policía que lucía cuando era teniente. Solo conserva diplomas y estas fotografías de su paso por la institución. La vida para él cambió el 30 de septiembre del 2010, durante el gobierno de Rafael Correa. La fiscalía lo acusó junto a 12 uniformados más por el delito de incitación a la rebelión usando el sistema de comunicación policial. El caso fue bautizado como Radio Patrulla. Con los años, 9 policías fueron declarados inocentes, pero 4, incluido él, tuvieron que pelear legalmente durante 14 años para resolver su situación. Este martes, un tribunal de la Corte Nacional aceptó el recurso de revisión y dejó sin efecto las sentencias de 3 años de prisión. No hay videos, no hay llamadas, no hay grabaciones que digan que nosotros hemos participado. Tras la audiencia, muchos celebraron la decisión, no Eduardo. Él piensa en todo lo que le costó. La policía le dio de baja cuando había terminado el curso de ascenso para capitán. Por el proceso, además, no podía vender bienes. Las deudas por los trámites judiciales provocaron problemas en su hogar, lo que concluyó en un divorcio. No podía conseguir trabajo formal porque al tener un proceso abierto, lo señalaban como un criminal. Trabajó en lo que pudo para mantener a sus 3 hijos, ahora mayores de edad. Estábamos estigmatizados públicamente y era muy complicado conseguir trabajo. Trabajé en una mina de material pétreo, conduciendo una volqueta internamente, zarandeando, porque no podía salir afuera, tampoco tenía licencia profesional. Los 4 policías preparan las acciones legales para ser reincorporados a la institución y recibir compensaciones económicas por los daños que dejó el proceso. No obstante, Eduardo Ron sonríe porque en los próximos días recibirá 2 documentos importantes: su sentencia absolutoria y el diploma de licenciado en Seguridad Pública, una carrera que estudió en una universidad mexicana a distancia. Nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestra enhorabuena a Eduardo Ron y a esos otros 3 policías que fueron declarados 14 años después, declarados inocentes, que siempre lo fueron. Pero vieron lo que perdieron en el camino cuando la justicia tarda. Porque tarda para los inocentes y para el humilde Juan Pueblo como Eduardo Ron, ¿verdad? Pero también tarda cuando conviene para otros. Acabo de ver que un caso famoso de un político famoso con su hijo en la ciudad de Guayaquil, hace pocas horas, por 8ª vez, está diferida la audiencia de juzgamiento. La justicia parece no llegar a aquel par de individuos que le deben explicaciones al país por una serie de cosas. Inclusive uno de ellos fue encontrado en una narcofiesta en la Vía La Costa. Pero para los inocentes, 14 años perdió su esposa, perdió su familia, tuvo que trabajar clandestino, sobreviviendo. Pero hay un Dios que tarde o temprano suscita la justicia. Y si hay jueces que tienen los pantalones y el conocimiento científico, jurídico suficiente para establecerla. Felicitaciones también a la Sala de lo Penal de Casación de la Corte Nacional de Justicia, porque tuvo la valentía de coger los papeles, de leerlos bien. Sí hay buenos jueces en este país. Sí hay de los otros, de los pésimos. Y vamos a ver a continuación una noticia, pero no me voy a esa noticia sin antes felicitar a esos jueces valientes que tienen la entereza de decir sí, sí, no, no cuando corresponde, de condenar cuando es correcto y de establecer la inocencia cuando también es correcto. Hay buenos jueces en este país. El sistema de selección de jueces es el que está fallando. Señores de la Corte y del Consejo de la Judicatura, no le fallen al país en el escogimiento de los jueces de la Corte Nacional, proceso que estamos en estos momentos viviendo. Porque cuando no se escoge bien los jueces, es decir, cuando no se evalúa su conocimiento técnico, científico de abogados,
cuando no se evalúan sus condiciones personales, su ecuanimidad, su probidad, cuando no se evalúan otras condiciones que deberían adornar por virtudes, por sabiduría, por inteligencia emocional a los jueces. Tenemos jueces como este que vamos a mencionar en la siguiente nota, cortesía de Coavisa. Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños soy. Así se describía Wilman Terán en marzo del 2023 tras su posesión como presidente del Consejo de la Judicatura. Durante su gestión, que se extendió hasta diciembre, usaba la institución para promocionarse. Alex Palacios, uno de sus más cercanos colaboradores, confesó que su jefe tenía planes para ser presidente del Ecuador y que cobraba sumas de entre $5,000 y $10,000 por cargos judiciales. El dinero iba a usarlo en campaña. Jueces y abogados lo calificaron como histriónico y polémico. En cada una de sus intervenciones, esos adjetivos tomaban mayor sentido. Honor a quien se merece honor y castigar a todos los deshonestos, cueste lo que cueste. La madrugada del 14 de diciembre fue detenido en medio de operativos por el caso Metástasis. Dijo ser un perseguido político. Sus ternos cambiaron por este conjunto naranja y chalecos antibalas. En marzo fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca. En un testimonio anticipado, su ex colaborador, Alex Palacios, dijo que lo conocían como el Diablo y que el narcotraficante Leandro Norero le había entregado dinero. La fiscalía lo señaló como integrante de una estructura criminal ligada al narcotráfico. Terán conserva su personalidad estando en prisión. En un caso asumió su defensa y en otro por obstrucción a la justicia, en el que también están procesados los ex vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Javier Muñoz, provocó incidentes con el juez. Palacios narró que Terán era cercano a Rafael Correa y Jorge Glass. Dijo que en un viaje a Santo Domingo en noviembre del 2023 presenció cuando su ex jefe entregó al juez de Emerson Curipayo la resolución con la medida cautelar que permitió la libertad de Glass. Meses después mantuvo conversaciones con Correa para anular sus sentencias. La fiscal Diana Salazar asegura que existía un plan para tumbarla. Creo que la sola descripción de por qué está hoy procesado, de cuáles fueron los casos en donde intervino y la confesión de aquellos que fueron sus cercanos, las confesiones de cuánto cogió, a quién entregó los borradores de las sentencias para liberar a otros convictos de alta alcurnia o de baja calaña como los narcotraficantes, etcétera, describen a este personaje. No soy quien para juzgarlo. Dios quiera que algún día se arrepienta de sus caminos. Pero aquí dejemos de este tema de lado lo personal de este individuo y hablemos de lo colectivo. La justicia ecuatoriana merece un proceso técnico de selección de personas, de selección de jueces al más alto nivel, al mediano nivel, y los jueces de primera instancia que sea técnico, que vayan los ecuatorianos más preparados, que sí los hay. Yo tuve una audiencia, no me gusta hablar de temas personales, tuve una audiencia hace un par de meses con alguien que solo por el hecho de que me digan que era juez de tal materia me preocupó, porque vienen con una fama de ser jueces que tienen otras fuentes de interés. No, me encontré con un juez, 32, 35 años, muy bien preparado, muy inteligente, muy sagaz para consultar, para buscar la verdad y muy recto para emitir los fallos. Allí, solo por poner un ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, sí hay buenos jueces y buenos elementos. Yo lo conversaba así hace un momento, hace no muchas horas. En el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, jueces que fueron más allá, aún de lo que actor y demandado. El actor alegaba en su demanda y el demandado se defendía. El demandado, una institución pública. Fueron más allá que lo que actor y demandado dijeron. Buscaron la verdad por sí mismos, encontraron la verdad y dieron una sentencia ejemplar. Sí hay buenos jueces. A estos hay que promocionar, a estos hay que cuidar. Porque si todos los jueces de primera, segunda o de alta instancia a nivel de Corte Nacional de Justicia tuvieran una formación ética, moral correcta, no hubiéramos tenido a un Eduardo Ron y 3 policías 14 años esperando justicia, mientras su carrera de policía acabó, mientras su familia explotó.
Esa es la diferencia que tienen que hacer estos nuevos elementos que tienen que entrar a impartir justicia en el Ecuador. La justicia, dice este libro maravilloso, la justicia engrandece a la nación. El pecado, el hacer las cosas mal, el coger dinero para emitir fallos, el hacerme, como en otros casos, a favor de los que están en el poder para conseguir otro tipo de favores que no necesariamente es dinero. El pecado ofende a las naciones. La justicia, dice la Biblia, engrandece y engrandecerá a nuestra patria, el Ecuador. Veamos otros casos de la realidad nacional. Informe de la situación del IES en el Ecuador. Y también las consecuencias de saber que no todo lo que brilla es oro en los informes. Cortesía de Teleamazonas. Este jueves, Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, habló sobre los resultados de la actual administración y las medidas que están tomando para realizar una reestructuración financiera. Entre ellas están aumentar la cantidad de aportes con la afiliación de jóvenes, la afiliación en el exterior, los acuerdos bilaterales y la facilidad de pagos para las empresas que están en mora. Nosotros tenemos una cantidad importante de cuentas por cobrar. Léase, son más de 2.300 millones de dólares. El 23 de abril del 2024 aprobamos esta regulación que se llama 671, en donde le damos facilidades de pago de hasta 6 años plazo, de acuerdo al monto, para que aquellas empresas que entraron en mora en algún punto puedan ponerse al día. Respecto a la deuda que mantienen con prestadores externos, Peña señaló que supera los 1.300 millones de dólares y esperan hasta el mes de agosto cancelar las deudas que van desde el 2012 al 2020. Vamos a pagar del 2012 al 2020 todo lo que tenemos auditado. Yo calculo que entre julio y agosto terminaremos con esa deuda. Y luego empezaremos en antigüedad del 2020 para acá a pagar a nuestros prestadores. ¿Con qué prelación? Primero, cáncer, es decir, los 9 solcas. Respecto al abastecimiento de medicamentos, Peña señaló que ya realizan una redistribución entre los hospitales de la red. Además, para acortar los tiempos de espera en cuanto a los agendamientos, han ampliado los horarios a fines de semana y también desde el mes de septiembre ya contarán con un proceso de agendamiento robotizado. Delia, una paciente con insuficiencia renal que se dializa hace 12 años en esta clínica del norte de Quito, está angustiada. Teme que este sea su último tratamiento. No es justo. Todos necesitamos vivir. La diálisis es vida y no nos pueden quitar esta diálisis. Marcelo tampoco sabe qué pasará este sábado, que según el cronograma debe asistir a su tercera sesión semanal. Nos ponemos tristes, como que a las autoridades no les interesa. Si deja de hacerse una diálisis, es mortal para uno. Son 17,000 pacientes a escala nacional que deben dializarse 3 veces por semana. De esta terapia depende su vida. Son 110 centros de diálisis en el país. La Asociación de Dializadoras anunció que hasta hoy brindarán tratamientos en las clínicas a escala nacional, porque aún no se han concretado pagos por parte del Ministerio de Salud Pública. La deuda del Ministerio de Salud sobrepasa los 140 millones de dólares, un monto que no se ha cancelado desde hace 13 meses. En el último comunicado, el Ministerio de Salud señaló que tras realizar las gestiones interinstitucionales respectivas, se estableció un cronograma de pagos a las dializadoras que prestan servicios externos en el país. Acuerdo que desmiente la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador. Acuerdo como tal no existe porque ayer lo único que ellos nos dijeron es vamos a trabajar en un plan de pagos. Nunca presentaron fechas ni cifras. Por lo que aseguran que el 60% de centros dejarán de atender a pacientes desde este viernes. Eso implica que al menos unos 10,000 usuarios no recibirán atención. Los otros centros son multinacionales que se manejan con capital extranjero, por lo que no se ven afectados. En esta clínica en el norte de Quito, el gerente explica que atenderá a pacientes solo hasta que se terminen los pocos insumos que les queda. Y obviamente y los proveedores de los insumos, a su vez, como todo proveedor, si yo le debo 6 meses, me dice el doctor, ya no puedo seguirle dando los insumos. Esto, mientras con las dializadoras que prestan servicios a 8,000 pacientes de la Seguridad Social, hay un acuerdo verbal de pago establecido para septiembre. La deuda del IES con las clínicas es de 85 millones de dólares.
Y por ahora, para esos pacientes, hay la tranquilidad del acuerdo. Impresionante, ¿verdad? Y le seguimos carameleando, como dicen los jóvenes, metiendo el cuento a la ciudadanía, diciendo que las cuentas del IES que van a afiliar a los jóvenes por solo $50 al mes van a tener derecho a atención dental, a atención médica y quién sabe también algún préstamo quirografario o algún préstamo hipotecario para su futuro. Y es un proyecto diseñado para gente joven entre 17 y 20 y tantos años. Como que los jóvenes fueran lo suficientemente bobos como para no ver este tipo de reportajes y saber que los $50 que ponen allí van a terminar en manos de una institución que maneja tan mal las cosas como que Delia, Marcelo y 17,000 pacientes más mendigando atención porque si no se las dan en diálisis se mueren en una semana. Mientras tanto, el informe con las cifras frías de esa institución maravillosa es de que deben la bicoca de $1,300 millones desde el año 2012 hasta el 2020. Y recién van a comenzar a pagar las deudas del año 2012. 12 años después. Estamos en 2024, señores directivos del IES, los que han sido en los últimos periodos. No le mientan al país. Y ustedes, señores políticos, asamblea, presidencia o lo que sea, no le mientan al país. Están todos pensando en la reelección. Todos tienen la mira en enero y punto, no más allá de eso. Pero debería ser más acá de eso. Porque hoy son las reformas, hoy hay que tomar las reformas de fondo necesarias, aunque sean incómodas políticamente, pero hay que tomar ya las decisiones porque si no, a la vuelta de año y medio, 2 años, quién sabe, a lo mucho 3 años, el IES no tendrá dinero para pagar a sus pensionados, ni para pagar hospitales, ni diálisis de nadie. Dejen de pensar en reelecciones ridículas. ¿Y saben por qué digo ridículas? Porque cuando uno ve a esas personas que acabamos de observar en la nota de televisión, cuando uno ve cómo están tirados en una cama sin saber si la próxima semana van a poder hacerse el procedimiento y no tienen dinero para hacerlo con bolsillo propio, esas personas ancianitas no tienen derecho de vivir con esa sorpresa y esa angustia. Y somos los ecuatorianos, entre ellos los que deben $2,300 millones de aportaciones no pagadas, empresas y personas naturales, tenemos la obligación de cumplir con los pagos, porque los que pagan unos por fin recibirán beneficio otros. Esa es la realidad de un país que lamentablemente, se debate entre la demagogia, los anuncios de que todo estará bien, de que la inseguridad ha bajado, etcétera, etcétera. No, hablemos claro y concreto. La verdad nos hace libres. Tenemos notas, vean ustedes a propósito de contratación pública en el Ecuador, estas notas de Ecoavisa. Roberto Luque, ministro de Obras Públicas y quien tuvo a su cargo la cartera de Energía, y Fabián Calero, gerente subrogante de la Corporación de Electricidad CELEC, fueron denunciados ante la Fiscalía. El ciudadano Marlon Pasquel presentó una acusación en su contra este jueves por presunto tráfico de influencias en el proceso de contratación de una barcaza de generación eléctrica para Ecuador. Asegura que no se realizó el procedimiento legal correspondiente, ya que el barco generador que le pertenece a la compañía Car Power Ship zarpó de Turquía con destino al país en junio, antes de que se lanzara el concurso público. Luque, en rueda de prensa, se defendió. Explicó que pese a que se declaró en emergencia el sector eléctrico, lo que permitía la contratación directa de generación eléctrica, el gobierno prefirió configurar las bases de licitación del alquiler de una barcaza con el único requisito de tener un sistema de anclaje propio, para no tener que construir uno que costaría entre 4 y 6 millones de dólares y tomaría entre 6 y 8 meses. Se presentaron 2 ofertas. Una de ellas con sistema propio de anclaje, nueva y alquiler. Otra sin sistema de anclaje, del año 1971 y a la venta, siendo la primera opción la mejor de ellas. Teniendo conocimiento ya de estas 2 ofertas,
El oferente hizo llegar información de que había emprendido viaje uno de los barcos generadores hacia América. Acotó que antes se descartaron incluso otras opciones. Yo incluso viajé a República Dominicana a ver otra barcaza para compra que no fue posible por la cantidad de contratos, por el sistema de atraque que había que implementar, por el contrato de operación y mantenimiento y por la compra misma que era un problema. El ministro dijo que pedirá a la Contraloría que ejecute un examen especial al contrato, que ya está adjudicado pero aún no se ha firmado. Se prevé que se concretará la próxima semana luego de que el oferente presente todas las garantías. El costo del alquiler del barco generador asciende a 115 millones. Pasquel, quien fue candidato a la alcaldía de Quito, en mayo presentó también una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral contra el presidente Daniel Noboa por infracciones electorales. Lo acusó de hacer campaña anticipada y en funciones por el sí en la consulta, proceso que aún está en trámite. Construir un dique permeable en el río Coca para mitigar los efectos de la erosión es una decisión tomada. Costará $17 millones y lo hará el consorcio CEMAC. Este martes esa adjudicación será ingresada en el portal de compras públicas y empezarán los 30 días para que concluyan los trámites hasta la firma del contrato. El dique es una de las obras planificadas para reducir los efectos de la erosión del río Coca y, según el gobierno, salvar la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La construcción empezará a 7,8 kilómetros aguas abajo de la captación de la central, punto que la erosión superó en diciembre del 2022. Ahora se encuentra a 6,1 kilómetros. Sin embargo, los técnicos consideran que ese dique aún puede ser construido y ayudará a que el lecho del río no se haga más profundo. Constará de una serie de pilotes de acero, uno junto a otro a lo ancho del río, coronados por una estructura de concreto reforzada con acero para evitar su desgaste. Va a generar un punto rígido, un punto en donde los sedimentos no pueden trasladarse de aguas arriba hacia aguas abajo. Eso va a limitar la erosión regresiva y la profundización del cauce. Lo que permitirá es que aguas abajo la erosión continúe, ¿no? Pero se detenga en ese sitio. Entonces está diseñado para vencer un desnivel que permita una profundización de cerca de 10 metros. El proceso de contratación que empezó en noviembre del año pasado establece que la obra deberá estar construida en 1 año y 3 meses y que posteriormente se deberá firmar otro contrato de mantenimiento para que el desnivel abajo del dique no supere los 10 metros para los que fue diseñado. La obra es la segunda de las planificadas por SELEC para salvar la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La siguiente será un vertedero a 1,2 kilómetros de la central que también servirá para tratar de retardar lo más posible la llegada de la erosión a la hidroeléctrica. Estas dos noticias, queridos amigos, amigas televidentes, son la demostración de lo que es el tortuguismo de la burocracia. La segunda, y lo que debería ser cuando se tiene conciencia de hacer bien las cosas y tomar decisiones rápidas, ejecutivas, por el bien de la gente, por el bien del país. Miren ustedes el ejemplo. Se le acusa al señor Luque, no lo conozco, es ministro de Transporte, estuvo encargado de energía, no lo conozco personalmente, no. Solamente tengo la impresión de que por lo que veo, sus presentaciones, sus explicaciones, son buenas, pertinentes. Sabiendo que el estiaje comienza en septiembre, hace los términos, busca las opciones a nivel de mundo, busca las opciones y comienzan a tomar decisiones rápidas. Y por otro lado, detectan una opción, la única, no hay otra, y si los precios son correctos. Y tal parece que sí, porque son 10 centavos megavatio. 10 centavos. Colombia, cuando no hay energía, nos cobra entre 25 y nos ha llegado a cobrar más de 40 centavos. Por lo mismo. Si ahora se toman decisiones, a finales de septiembre, cuando viene el estiaje, falta agua en las hidroeléctricas y comenzarían los apagones, no serían tan graves porque esa barcaza entrega 100. Imagínense ustedes, tomaron la decisión ejecutiva. Si los precios son correctos, ¡aplauso! Así se debería trabajar. Porque cuando no se trabaja así, ¿vieron la nota de Coca Sinclair? En el año 2022, la erosión estaba desde el borde de la hidroeléctrica, de la toma de captación de ese lugar donde empieza todo el proceso de generación, en el río Coca.
el borde, desde ese borde, 7.8 kilómetros para abajo, estaba viniéndose para arriba, aguas arriba, el proceso de erosión que amenaza con acabar a la central hidroeléctrica más importante del país. 2022, 7.8. Hoy ha avanzado al nivel de 6.1. Y la obra que acaban de contratar y que todavía no han firmado el contrato y que dicen que en un mes lo van a poder hacer y comenzarían a construir y quién sabe si para diciembre del próximo año la terminan. La obra no la van a hacer a la altura antes de que el proceso, que ya está a apenas 6 kilómetros, antes de que ese proceso llegue a la central hidroeléctrica. No la van a hacer aquí. ¿Sabe dónde la van a hacer? La van a hacer donde ya acabó el problema, es decir, donde el problema ya se dio, ya se erosionó. Ahí van a construir una protección. Ya no sirve, no entienden eso. Había que ser dinámicos, había que dolerse de la situación del país y tomar decisiones ejecutivas, pero no se las tomaron ni en este ni en el anterior. Y resulta que las obras se van a construir a donde ya... Qué pena, la abuelita está muerta, utilizando una expresión muy popular ecuatoriana. ¿Tienes abuelita? Sí, pero está muerta. No sirve de nada. Queridos amigos, esa es la realidad. Pero ¿saben por qué mucha gente toma ese tortuguismo? Primero, por comodidad. Segundo, quién sabe si por conveniencia. Pero ¿saben por qué es una gran razón? Porque nadie toma decisiones por una inseguridad jurídica suscitada por un organismo de control llamado Contraloría, que no hace el control paralelo a las decisiones. Es decir, se consulta a la Contraloría, ¿está bien o mal tomada? ¿Hay base legal? ¿Hay los estudios, en su opinión, suficientes? Vamos adelante y vamos trabajando juntos, vamos coordinando, controlando y haciendo al mismo tiempo. No, se quedan quietos, dejan que los otros hagan las cosas, metan las de caminar, por ponerlo más fácil, metan completamente las de caminar y años después desembarcan a establecer responsabilidades, a indicar que el precio no era el correcto, que las obras estaban mal contratadas, que habían sido más tardes. Espero que con el nuevo Contralor General del Estado la actitud cambie. Eso por el bien del país, pero por favor, señores de la unidad de Coca Sinclair, les recuerdo que el problema ya está 6 y pico de kilómetros acercándose aguas arriba. No construyan las cosas donde ya no se necesitan tanto como construir del otro lado en donde todavía construir algo va a detener la hecatombe que podría ser que la generadora hidroeléctrica más grande del Ecuador, Coca Sinclair, se desbarate porque nadie hizo las obras de precaución a tiempo y en el lugar debido en el momento adecuado. De verdad que pesa hablar así, créanme. Afortunadamente no voy a ser candidato a nada ni aceptaré ser candidato a nada. ¿Saben por qué? Por una sola razón. Porque aquí al Señor servimos. No servimos al elemento humano ni al interés político de nadie. Esa es la consigna de un canal como Asoma Visión. Servir a Dios, utilizar la verdad que esta maravillosa, maravillosa palabra de eterna de todos los tiempos nos da. Pero resulta, queridos amigos, que a propósito de una serie de cosas, tenemos que alguna gente de esto se burla descaradamente. Veamos algunas notas a propósito de los Juegos Olímpicos París 2024. El mundo está acostumbrado a que los Juegos Olímpicos comiencen siempre con ceremonias impresionantes, aunque todas con un denominador común: un estadio, una cancha donde se realiza el espectáculo inaugural, una pista por la que desfilan las delegaciones. Esta vez en Francia han preparado una ceremonia que promete ser igual de impresionante, pero distinta. El estadio ha sido cambiado por el río Sena, la cancha por un recorrido de 6 kilómetros y el desfile se realizará en embarcaciones, una por cada delegación. El recorrido comenzará en el puente de Austerlitz, ubicado en el centro de París. Rodeará algunas islas y seguirá su camino atravesando al menos 8 puentes más. Se prevé que haya más de 10.000 atletas repartidos en distintas embarcaciones y en cada embarcación habrá una cámara, porque el evento será transmitido en vivo para todo el mundo.
En las orillas del Sena se han instalado tribunas para quienes han comprado una entrada y pagado el acceso. Sin embargo, también se permitirá el ingreso gratuito de un número limitado de espectadores en las zonas más altas de las riberas del río. Y también habrá gente mirando el espectáculo desde edificios cercanos. La ceremonia terminará en la Plaza Trocadero, frente a la Torre Eiffel. Ya en tierra, aunque todavía al aire libre, habrá varios espectáculos que la organización mantiene en reserva. Será en este momento cuando se encienda la llama del pebetero olímpico y se dé inicio oficial a los Juegos. Esta inauguración, que promete ser apoteósica, tendrá lugar el viernes 26 de julio y comenzará justo cuando el ocaso caiga en París. Así pintaba la inauguración de los Juegos Olímpicos en una de las ciudades más hermosas del mundo. Tuve el privilegio de vivir en ella, de estudiar en ella, de formarme en ella. ¿Cómo voy a renegar y cómo voy a decir lo contrario? París es una de las ciudades más hermosas y más históricas del mundo. Lamentablemente, ya en concreto, la inauguración se vio empañada. Primero, por una ceremonia kilométrica, 5 o 6 horas de ceremonia, que yo no creo que nadie en el mundo haya aguantado de un solo corrido todo el soplo de la transmisión de esa larguísima ceremonia. ¿Saben? Los franceses son especiales y cuando hablan de gastronomía, porque se supone que está uno de los niveles más altos de gastronomía, de chefs, culinaria del mundo, los franceses son muy críticos, especialmente de comida latinoamericana. Entre ellas no se libra de las críticas la comida ecuatoriana, y los franceses dicen que c'est trop épicé, ¿sí? Que la comida latinoamericana es demasiado condimentada. Ellos presumen de sacarle los sabores naturales a las cosas, de no meter mucho condimento, sino un mínimo necesario para resaltar los sabores naturales. Critican a los demás, pero no aplicaron este consejo que ellos usan en contra de otros en lo culinario, no aplicaron a la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Largo, difuso, nadie sabía dónde estaban ocurriendo los primeros eventos, cosas que en un momento dado simplemente desconcertaron a la gente. Nadie sabía a qué hora iba a terminar, de hecho comenzó con luz y terminó de noche, nadie sabía dónde se iba a encender. Y puedo entender a modo de sorpresa, no se sabía dónde se iba a encender el pebetero olímpico, la llama que iba a perdurar durante todos los Juegos, en fin. Pero lo verdaderamente ridículo, por poner una palabra bien educada, porque este canal se merece mucho respeto en eso y ustedes como audiencia también, lo ridículo, lo burdo, y utilizando una expresión bien ecuatoriana, lo chabacano, fue el utilizar ciertas imágenes que son muy respetables para nosotros los cristianos del mundo y pasarlas en una parodia con una temática sexual burda, que no tiene nada que ver con el olimpismo, pero sí tiene que ver mucho de grosería contra los cristianos del mundo, y presentarla como parte de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Ridículo, burdo, chabacano. ¡Qué vergüenza! Y claro, las reacciones internacionales no tardaron. Aquí tienen ustedes una en pantalla. Cómo la gente se molesta, a todos los cristianos del mundo que asisten a la ceremonia París 2024 y se han sentido insultados por esta parodia drag de la última cena. Sepan que no es Francia la que habla, sino una minoría de izquierda dispuesta a cualquier provocación. Así se dijo las cosas. Y Elon Musk, el hombre más rico del mundo, también puso su nota de protesta. En lo local, algunas personas pusieron su nota de protesta. Y aquí, en este canal, no podemos sino decir algo parecido a lo que dice Fausto Miño en sus propias palabras. La grotesca inauguración de los Juegos Olímpicos es que por fin se desenmascararon delante de toda la humanidad. Groseros, ofensivos. Yo digo, ¿y por qué no pusieron esa parodia utilizando una foto del presidente francés, Emmanuel Macron, y su familia, e hicieron la parodia de la foto del presidente francés con toda la comedia que hicieron con esos personajes grotescos? ¿Saben por qué? Porque hubiera habido una reacción del presidente y hubiera habido una sanción en Francia. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron con temas del Corán? Porque les hubiera costado la cabeza por groseros, por malcriados, por irreverentes, irrespetuosos. Lo hicieron con cristianos, pero sí hubieron reacciones. Miren,
Novak Djokovic señalando la cruz a la cual prácticamente le han proscrito de toda manifestación. Ahí hay una plancha de surfismo que el representante brasileño la tenía con los colores de su país. Ahí pueden ustedes ver en la gráfica. La tiene pintada con los colores de su país y con la imagen del Cristo Corcovado, que es la imagen de la ciudad de Río de Janeiro, de donde él practica y donde él vive. Se la prohibieron. Esa es la actitud de un grupo gigantesco. ¿Saben? Es una actitud anticristo. Y yo, como hijo de Dios, tengo que protestar desde cosas tan sencillas como esta. El personaje de Asterix lo excluyeron de cualquier mención de la ceremonia y pusieron a los Minions, que nada tiene que ver con Francia. Pero saben una cosa, y quiero que vuelva a pantalla conmigo para que la gente pueda apreciar mi expresión. Cuando tuvieron la grosería de utilizar un pasaje del Evangelio que ha sido muy bien representado por célebres como Leonardo da Vinci, autores de renombre de la historia en el mundo, cuando tuvieron la grosería de utilizar un pasaje del Evangelio para su parodia sexualizada en los Juegos Olímpicos, y respetaron, sí, el sentido del olimpismo, que es respeto a todos, dejando de lado las diferencias para competir y provocar la posibilidad de una amistad indisoluble. Pero sobre todo, y respetaron, y hablo por mí, y respetaron al ser más maravilloso que yo haya conocido en mi vida, que se llama Jesús, mi Cristo, mi Rey, nuestro Señor. Y respetaron al ser más precioso que ha pisado esta tierra y a sus amigos. Pero Dios responde: no quisieron mi consejo, despreciaron toda reprensión mía. Así les contesta Dios desde lo profundo de la historia y de la Biblia. Comerán del fruto de sus caminos y estarán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los pueblos ricos, pero necios, los echará a perder. Mas el que me oyere, dice el Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. No importa cuánto nos ataquen, amigos. No importa cuánto ataquen al cristianismo. Tenemos el Dios más maravilloso, poderoso, que nos guarda, nos llama a sí mismo y nos dará un encuentro más maravilloso que ni todos los Juegos Olímpicos, ni todas las presentaciones maravillosas de la historia de la humanidad, el teatro, las artes más maravillosas y limpias. Nada de ello junto podrá igualarse con solo ver el rostro del Maestro. Cuando nos vayamos de aquí, cuando nos mande llamar, como canta Paulina Aguirre y Armando Manzanero en una canción que por ese valor recibió el premio del Grammy Latino, porque no habrá más maravilloso fin para la maratón de la vida que encontrar a Jesús, nuestro amado Señor. Hasta la próxima entrega de este su programa.